¿Fariseos? Seguramente has escuchado ese nombre, a menudo asociado con hipocresía o rigidez. Pero, ¿quiénes eran realmente los fariseos en la Biblia? ¿Eran solo los malos de la historia? ¿O había mucho más en ellos? En un tiempo de gran fervor religioso y cambio social en Judea, los fariseos emergieron como un grupo influyente, conocidos por su devoción a la ley mosaica y sus interpretaciones. Pero, ¿qué significa realmente ser un fariseo en el contexto bíblico? ¿Y por qué su influencia fue tan importante? Antes de sumergirnos en los detalles, me gustaría saber, ¿cuál es la primera palabra que te viene a la mente cuando piensas en los fariseos? Déjamelo en los comentarios. Tu opinión inicial es súper interesante. Prepárate para desvelar la verdad detrás de esta fascinante y a menudo malentendida figura bíblica. Dale play y comencemos esta conversación. Cuando se mencionan los fariseos en la Biblia, muchas personas los asocian de inmediato con la hipocresía religiosa y con los constantes enfrentamientos que tuvieron con Jesús durante su ministerio. Los evangelios los describen como opositores, legalistas y guardianes de una religiosidad que parecía más enfocada en las apariencias externas que en la verdadera relación con Dios. Sin embargo, la historia de los fariseos es mucho más compleja que esa imagen reducida. Los fariseos fueron un grupo religioso, político y social que tuvo una profunda influencia en el judaísmo del Segundo Templo. Su legado, aunque a menudo interpretado de forma negativa en el cristianismo, resulta clave para comprender la evolución del judaísmo y, de manera indirecta, también del cristianismo primitivo. En esta oportunidad, exploraremos a fondo quiénes eran realmente los fariseos, cuál era su origen, cómo se relacionaban con otros grupos judíos de su época, por qué chocaron tan fuertemente con Jesús y qué impacto dejaron tanto en la historia bíblica como en la tradición religiosa posterior. Para entender a los fariseos, primero es necesario situarnos en el marco histórico en el que surgieron. Después del exilio en Babilonia, siglo VI a.C., el pueblo judío regresó a Jerusalén bajo el permiso de Ciro el Grande, rey de Persia. Allí reconstruyeron el templo, conocido como el Segundo Templo, que se convirtió en el centro espiritual y religioso de la nación. Sin embargo, durante los siguientes siglos, Israel estuvo bajo el dominio de diversos imperios: persas, griegos y finalmente romanos. Cada dominio extranjero influyó en la vida judía, generando tensiones entre los que buscaban conservar la pureza de la fe y las costumbres ancestrales y los que adoptaban prácticas helenísticas o extranjeras. Fue en este ambiente de tensiones culturales, religiosas y políticas donde surgieron los diferentes grupos o sectas judías: saduceos, esenios, celotes y fariseos. Cada uno interpretaba la ley de Moisés de manera particular y tenía un enfoque distinto sobre cómo debía vivirse la fe en medio de las circunstancias históricas. El término fariseo proviene del hebreo perushim, que significa separados. Este nombre ya nos da una pista sobre su identidad. Los fariseos buscaban vivir apartados de las influencias externas que consideraban contaminantes para su fe. Su origen puede rastrearse hacia el período de los Macabeos, siglo II a.C., cuando los judíos se levantaron contra la imposición de prácticas griegas y lograron recuperar una cierta independencia bajo la dinastía Asmonea. En aquel tiempo surgió una división dentro del pueblo. Por un lado estaban los grupos sacerdotales y aristocráticos que simpatizaban con los griegos, los que luego serían conocidos como saduceos, y por otro lado, los piadosos que buscaban defender la ley en su totalidad, grupo del cual se desprendieron los fariseos. A diferencia de los saduceos, que se concentraban en el control del templo y en la vida política, los fariseos ponían el énfasis en la observancia estricta de la ley de Moisés y de la tradición oral. Su fuerza estaba en las sinagogas y en la vida cotidiana del pueblo, no tanto en el poder del templo. Los fariseos se distinguían de otros grupos judíos por una serie de creencias particulares: la ley escrita y la ley oral. Para los fariseos, la Torá escrita, los 5 libros de Moisés, no era suficiente. Ellos sostenían que junto con la Torá escrita, Moisés había transmitido una Torá oral, es decir, interpretaciones, explicaciones y aplicaciones prácticas que debían ser respetadas con la misma autoridad. Esto los diferenciaba de los saduceos, quienes reconocían únicamente la ley escrita. La creencia en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos y en la existencia de ángeles y espíritus, algo que los saduceos rechazaban categóricamente.
Esta creencia los acercaba mucho más a lo que más tarde predicarían los cristianos. Hemos visto cómo los fariseos se distinguían por su estricta adhesión a la ley, incluyendo las tradiciones orales que ampliaban y aplicaban la Torá a la vida diaria. Esto, si bien buscaba una mayor piedad, a menudo los llevaba a ser percibidos como legalistas o distantes de la gente común. Ahora, quiero saber tu perspectiva. De las prácticas y creencias que hemos explorado hasta ahora, ¿cuál te parece más admirable o, por el contrario, más cuestionable en los fariseos? ¿Crees que su rigor era una señal de verdadera devoción o de orgullo espiritual? Comparte tu opinión en los comentarios abajo. Me encantaría leer lo que piensas. Y si te está gustando este análisis, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte nada de lo que viene. Seguimos desentrañando los secretos de los fariseos justo después de esta pausa. La pureza ritual. Ponían gran énfasis en las leyes de pureza, extendiendo prácticas que originalmente estaban destinadas solo a los sacerdotes del templo, hacia toda la vida del pueblo. Para ellos, todo israelita debía aspirar a la pureza. La influencia en el pueblo. A diferencia de los saduceos que pertenecían a las élites sacerdotales, los fariseos tenían un fuerte arraigo en las clases medias y en la vida común. Eran respetados como maestros de la ley y guías espirituales en las sinagogas locales. Los fariseos frente a Jesús aparecen constantemente en confrontación. Esto ha contribuido a que, en la mentalidad cristiana, se les asocie casi exclusivamente con la hipocresía y el legalismo. Jesús los acusó de centrarse en lo externo y olvidar lo interno. En Mateo 23, por ejemplo, pronunció una serie de ayes contra ellos, llamándolos sepulcros blanqueados y señalando que ponían cargas pesadas sobre el pueblo que ni ellos mismos podían llevar. Muchas discusiones giraban en torno a la interpretación de la ley, el sábado, los alimentos puros e impuros, el pago de impuestos, entre otros. Jesús cuestionaba la rigidez y la falta de compasión en sus aplicaciones legales. Sin embargo, no todos los fariseos fueron opositores de Jesús. El Evangelio de Juan menciona a Nicodemo, un fariseo que buscó a Jesús de noche y mostró interés genuino en su mensaje. También el apóstol Pablo, antes de su conversión, era fariseo y siempre reconoció la importancia de su formación dentro de esta corriente. Comprender a los fariseos implica también compararlos con otros grupos judíos contemporáneos, saduceos, aristocráticos, ligados al templo, no creían en la resurrección ni en la tradición oral. Esenios. Vivían en comunidades apartadas, practicaban un estilo de vida casi monástico, esperando el fin de los tiempos. Celotes, un grupo más político que religioso, que buscaba la liberación de Roma por la vía armada. Los fariseos se destacaban porque lograron un equilibrio entre devoción religiosa y participación en la vida cotidiana del pueblo. Un acontecimiento decisivo fue la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, por los romanos. Este hecho significó el fin del poder de los saduceos, cuya vida religiosa giraba en torno al templo. En cambio, los fariseos, que habían desarrollado su práctica en torno a la ley y la sinagoga, no dependían del templo para existir. Gracias a eso, fueron ellos quienes dieron forma al judaísmo posterior, conocido como judaísmo rabínico. En la tradición cristiana, el término fariseo quedó como sinónimo de hipócrita religioso. Sin embargo, esta visión debe matizarse. Es cierto que Jesús los criticó duramente, pero no por el simple hecho de que observaran la ley, sino por convertirla en un instrumento de orgullo, sin espíritu de misericordia. No todos los fariseos fueron enemigos de Jesús, y algunos incluso pudieron haber simpatizado con su enseñanza. Gran parte de la teología cristiana primitiva, especialmente en Pablo, fue moldeada por la formación farisea. El legado de los fariseos es ambivalente. Por un lado, cargan con la imagen negativa que les han dado los evangelios. Por otro, sin ellos probablemente no existiría el judaísmo tal como lo conocemos hoy. Su énfasis en la interpretación de la ley, en el estudio de la Torá y en la vida sinagogal se convirtió en la base del judaísmo rabínico, que ha perdurado hasta nuestros días. Hay registros de algunos que mostraron simpatía, respeto e incluso ayuda hacia él. Aquí te resumo los principales. Nicodemo era un fariseo y además miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo judío. Se acercó a Jesús de noche para conversar con él. En esa conversación, Jesús le habló del nuevo nacimiento como requisito para entrar en el reino de Dios.
Defendió a Jesús ante el Sanedrín cuando querían condenarlo sin juicio justo. Tras la crucifixión, Nicodemo colaboró con José de Arimatea en la sepultura de Jesús, llevando unas 100 libras de mirra y áloe. Nicodemo es el fariseo que más claramente ayudó a Jesús en varios momentos cruciales. José de Arimatea, aunque no se lo nombra explícitamente como fariseo, sí se dice que era miembro del Sanedrín y un hombre bueno y justo que esperaba el reino de Dios. Era discípulo secreto de Jesús, por temor a los judíos. Fue quien pidió a Pilato el cuerpo de Jesús y lo colocó en un sepulcro nuevo. Muchos estudiosos lo vinculan al sector fariseo moderado del Sanedrín, pues compartía creencias como la resurrección. Los fariseos que invitaron a Jesús a comer, lejos de mostrar hostilidad, lo invitaron a sus casas para compartir mesa. Si bien algunos de estos encuentros terminaron en discusiones, el hecho mismo de invitarlo muestra que no todos los fariseos lo despreciaban. Los fariseos que lo advirtieron del peligro, en Lucas 13, versículo 31 se dice: en aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Esto indica que algunos fariseos tuvieron suficiente respeto o simpatía por Jesús como para advertirle del riesgo. Los evangelios dejan claro que no todos los fariseos fueron enemigos de Jesús. Entre ellos hubo figuras claves como Nicodemo, José de Arimatea y algunos fariseos anónimos que lo defendieron o lo invitaron a sus casas. Esto matiza la idea de que los fariseos eran un bloque homogéneo contra Jesús. En realidad, hubo diversidad de posturas dentro de ellos. Los fariseos no fueron simples villanos en la historia bíblica. Fueron un grupo complejo, con virtudes y defectos, que buscaban vivir fielmente la fe en medio de un mundo cambiante. Sus tensiones con Jesús nos recuerdan los peligros de reducir la fe a una mera formalidad externa, pero también muestran la importancia de la devoción y el estudio de la palabra de Dios. Hoy, hablar de fariseísmo puede ser una advertencia contra la hipocresía, pero también puede ser una invitación a profundizar en el verdadero sentido de la fe. Una vida que combine verdad, justicia, misericordia y humildad. Y así concluimos nuestro viaje para entender la verdad sobre los fariseos. Hemos explorado su profunda devoción a la ley, sus complejas interpretaciones, su influencia social y política, y cómo sus acciones y enseñanzas se entrelazaron de manera tan significativa con el ministerio de Jesús. Queda claro que eran una fuerza fundamental en el judaísmo del siglo I. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué es lo que más te ha impactado o sorprendido de los fariseos tras este video? ¿Crees que su legado es mayormente positivo, negativo o una mezcla de ambos? Quiero leer tus conclusiones y tus reflexiones en la sección de comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros y para la comunidad. Si tienes alguna otra pregunta o te gustaría que profundicemos en algún aspecto, déjalo saber también. Si este video te ha resultado informativo y te ha ayudado a comprender mejor a los fariseos, por favor, dale un like para apoyarnos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos análisis bíblicos. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando contenido valioso. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.